Muy buenas tarde, noche a aquellos que nos sintonizan por esta plataforma del Face, ya que es un recurso excelente para compartir las buenas nuevas, para compartir principios de la Escritura. Pues un saludo para aquellos que nos siguen aquí por esta plataforma. Un saludo para los hermanos de la iglesia. Un saludo para la hermana Patti. Dios la bendiga y la guarde su familia. Gracias a Dios que no fue para más el accidente que tuvo. También un saludo para el hermano Paco, que está allá en el Seguro Social. Le acaban de hacer una cirugía y esperemos en Dios que todo esté bien. Un saludo para nuestro hermano. Y un saludo pues para nuestros amigos. Un saludo para el hermano Millán, para su familia. Sí, hoy estamos en estas charlas, en estos comentarios, en estas pláticas sobre oración. Y pues es toda la escritura es importante. No hay nada que esté de más en la Biblia. Y quisimos poner en la diapositiva para hoy el libro de 1 Corintios capítulo 14. Nos vamos a ir viendo algunos versículos, acomodándonos para aprender un poquito más sobre oración. También quiero comentar que no tenemos la verdad absoluta. Al compartir de la Escritura, no hemos descubierto el hilo negro o el ombligo de la tierra. Estamos compartiendo. Hay hermanos que comienzan las cosas de Dios y pues vamos al paso. No tenemos ninguna prisa y esta es una forma de acercarnos a la gente, a las personas de la iglesia. ¿Por qué? Por la situación que estamos viviendo de la violencia. Y pues no es que tengamos miedo ni nada de eso, sino que pues las cosas han cambiado, estamos así. Pero aquí tenemos los servicios presenciales los domingos. También tenemos oración el viernes. Y algunas otras actividades que hemos detenido un poco por lo que estamos viviendo, y más en esta colonia donde estamos trabajando, pues es una colonia de riesgo. Ya en ocasiones pasadas pues, ha habido situaciones difíciles, sí, pero pues, aquí estamos compartiendo. Dice el 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Dice así: seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profetices. Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende. Aunque en el espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Mas el que profetiza edifica
a la iglesia. Y así vamos a seguir viendo algunos versículos. Es importante esto de la escritura porque dice seguir la caridad. Y esa palabra caridad se refiere al amor. Y hemos aprendido algunos aspectos sobre el amor eros. Sí, es algo así como el amor entre una pareja el amor filial, tiene que ver pues con la familia, algo así, ¿no? Y el amor ágape, que está relacionado con el amor de Dios, el amor de Dios. Y hay un estudio muy, muy especial sobre los 4 aspectos del amor. Y esto podemos contemplarlo a través de Jesús, cuando Él estuvo colgado en la cruz. Sí, tenemos este amor ágape, que es el amor de Dios. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el amor, pues, es toda una teología. El amor está relacionado con las emociones, ¿sí? Con lo emocional. Y Dios, es un ser de emociones. Porque es un ser de emociones, pero creo yo que en un aspecto perfecto, absoluto, soberano. Entonces imagínese considerar el amor de Dios. ¿Cuál es el efecto del amor? ¿Cuáles son las consecuencias correctas del amor? ¿Sí? ¿Qué realmente es el amor en Dios? ¿Qué sucede en el corazón de Dios? ¿O cómo esta explosión en el ser de Dios? Quiero imaginarlo así. La explosión de amor que hubo en el ser de Dios. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, si el amor está relacionado con este tipo de emoción positiva o correcta que viene de Él, que fluye de Él, ¿por qué? Porque platicar sobre Dios es una belleza. Creo que nunca tendremos la visión absoluta de lo que Él es, porque somos criaturas, hechos en un principio y fin. Dios es eterno. Pero me gusta entenderlo así. ¿Qué es Dios? Es un eterno deseo de dar. ¿Y qué tiene que ver en mí? Un profundo deseo de recibir de Dios para poder dar. Entonces Dios emana, da. Entonces esta emanación del bien absoluto de la naturaleza del Creador tuvo una emoción tan fuerte, tan profunda en su propio ser, que dio a su Hijo. Entonces, la gente, las personas que experimentan, ¿por qué? Porque a Dios no se le conoce por teoría, sino por experiencia. Entonces,
¿Cuál es una de de los síntomas de que realmente el amor de Dios está en mí? Que esa emoción de Dios está en mí porque me empuja a dar, a dar tiempo, a dar oportunidades, etcétera. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto? Inclusive este puede compartirse desde la visión de las cuatro esquinas del Antiguo Testamento. Sí, las esquinas del Antiguo Testamento que Dios pues establece en la Torá, que es la primera, la esquina del pobre, la esquina del extranjero, la esquina del huérfano y la esquina de la viuda. Relacionada con las letras del nombre del tetagrama, del Yud Hei Vav Hei, de WHBH o JHBH, como lo hemos entendido. Entonces el primer aspecto del amor es el amor que perdona. ¿Cómo podemos entender eso? Pues en el sacrificio cuando Él está colgado en la cruz. Sí, la brutalidad con lo que Él fue tratado. Es sobrenatural lo que sucede para que se llevara a cabo, que Dios nos diera la oportunidad de ser salvos a través de su Hijo. Entonces, cuando Él está colgado en la cruz, Él había sido azotado en una forma brutal. Su rostro fue desfigurado en una forma brutal. Él fue expuesto a diferentes aspectos de violencia. La violencia física, la violencia psicológica y la violencia espiritual. Considero yo que no dimensionamos estos acontecimientos, sin embargo Él lo asumió. Nada más lo que hemos aprendido de la crucifixión, de la forma brutal como Él fue tratado y colgado en una cruz. Y Él estuvo 6 horas colgado en la cruz. Desangrándose. ¿Por qué 6 horas? Entonces, los números en la Escritura simbolizan cosas de la Biblia. Por ejemplo, el 1 representa la unidad. Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Oye Israel, Jehová uno es. ¿En qué sentido es uno? A veces tratamos de interpretarlo muy humanamente y como que fuera uno, pero ¿qué es uno? No dimensionamos su naturaleza. 2. El 2 es la deidad, el Padre y el Hijo, relacionados con la causa y el efecto. ¿Cómo está eso? Pues Dios es la causa, el origen de todas las cosas, y Jesucristo es el efecto. Cuando Moisés, en el capítulo 3 del libro del Éxodo, tiene su primera experiencia con Dios, y Dios se revela a él y le dice: yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy Jehová. Esa palabra yo soy en hebreo, usted puede ver eso en la concordancia Strong, es Aní. Y Aní significa causa, origen. Entonces, de cierta forma le está diciendo: yo soy el origen.
Yo soy la causa, yo soy la emanación de la vida. Todo fluye de mí. No sé si Moisés lo entendería. Y tiene que ver mucho con los traductores y las traducciones. Muchos de los traductores no tenían el nivel de entender lo que estaban traduciendo y las traducciones que las hacen a su manera. Muchos traían mucho contexto católico. Pero en fin, todas las versiones son buenas. Así, si usted tiene varias Biblias, varias versiones, varias traducciones, lo felicito. ¿Sí? Así como hay personas que les encanta tener carros viejos y arreglarlos y tenerlos ahí como reliquia, como los bochitos, hay gente que tiene sus gustos, pues vamos teniendo nosotros nuestra colección de Biblias, de diferentes versiones. ¿Y para qué? Pues es una sugerencia. Entonces, cuando Él se revela como yo soy, es esta palabra que es aní. Y cuando Jesús en la escritura lo fueron a apresar, fueron por Él. Le preguntaron, ¿a quién buscáis? Cuando Judas lo entrega. Él dice, buscamos a Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. Pero él no usó la palabra aní. Hasta donde yo sé, porque pues he escuchado predicadores que me encanta escuchar, que pues a mí sí me llenan oírlos. Aní, perdón, usa la palabra anoquí, que quiere decir efecto. No hay manera de entender o conocer la causa si no es a través del efecto. Y no hay manera de que la causa se acerque a nosotros si no es a través del efecto. Entonces Dios es la causa y Jesucristo es el efecto. Por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, ¿por qué cuando le dijeron a Jesús que él estaba preso, pues no pagó la multa? Me he hecho una cooperacha ahí con los discípulos y con la gente que él conocía. Y le habría dicho, vayan allá a Herodes o quien lo tomaron preso y paguen la multa. Cuando le dijeron que estaba preso no dijo nada. ¿Por qué? Y fue llevado a la cárcel. Y en la cárcel, ahora, esto es simbólico, son figuras para aprender. La Biblia es atemporal. Todas las historias bíblicas tienen un mensaje espiritual para nuestras vidas en este tiempo. Porque hay gente que es muy literal. Entonces es muy importante entender la simbología, el significado de los nombres de las ciudades, para darnos una idea de cuál es el mensaje. Y pues gracias a Dios por las materias que hay sobre la exégesis, la hermenéutica y otras materias que hay para estudiar mejor la Biblia. ¿Por qué Jesús no rescató a Juan el Bautista? ¿Por qué lo dejó ahí? Porque hay mucha gente que Dios no rescata y los deja. ¿Por qué? ¿Que Dios es injusto? Fueron los discípulos de Juan. Yo no sé cómo le hicieron para entrar o fueron el día de visita a la prisión. Pero fueron a decirle, Juan, aquel que bautizaste en el Jordán, sobre el cual descendió el Espíritu de Dios. La gente lo sigue y bautiza más gente que tú. Y Juan les dice a los discípulos, pregúntenle si esperamos a él o esperamos a otro. ¿Cómo si viéramos los textos de la Escritura, de la revelación que él tuvo antes de entrar
antes de entrar a la cárcel o que fuera apresado, él presentó a Jesús como el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie tuvo el nivel ni el privilegio que tuvo Juan el Bautista, ningún profeta del Antiguo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento, desde mi punto de vista, es Juan el Bautista. Él predicó la venida del Mesías y lo presentó. Él tuvo la oportunidad que otros no tuvieron. ¿Cómo? Yo no sé qué haría usted, pero vamos a darnos una idea de lo que pasó en el Jordán. El último que Juan bautizó en el Jordán fue Jesucristo. Y hay todo un mensaje espiritual ahí. Dios le había dicho sobre que envías descender el Espíritu de Dios. Y él escuchó la voz en el cielo: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Él escuchó la voz en el cielo del Padre, diciéndole: este es mi hijo amado. Entonces, a partir de ahí, algo no checa en la vida de Juan, porque el ministerio de Juan ahí claudicaba. ¿Por qué? Porque él fue llamado a presentar como último profeta y a presentar al Cordero. Fue el anfitrión. Es lo mismo que el diablo, era un anfitrión que presentaba el sol de justicia. Pero luego, ¿qué pasó? Juan el Bautista, no, perdón, el diablo, Lucifer, está en el libro de Zacarías. Él era, por algo el escritor le llama el lucero de la mañana. ¿Cuál es cuál es el ministerio de ese lucero? Cuando el lucero aparece es que ya va a salir el sol. Y son figuras. El sol representa a Dios, el sol de justicia. Entonces el lucero es un portero que presenta la salida del sol para que los rayos vengan sobre la tierra. Este sol tiene sus rayos, son los 12 nombres del gobierno de Dios que vienen sobre nuestras vidas, que están en el Éxodo 34. Entonces, ese era el ministerio de Lucifer. En el caso de Juan, su ministerio era presentar a Jesucristo, presentar al Mesías. Entonces, él estaba bautizando en el Jordán. Y luego aparece Jesús. Y Jesús se acerca para que Juan lo bautice. Y Juan no lo quería bautizar. Viene ahí en la escritura. No lo quería bautizar. Y ya Jesús le aclara, pero dice que le resistía, no lo quería bautizar. ¿Por qué? Si él fue llamado a hacer eso. Y una vez que lo bautiza, que fue el último que Juan bautiza en el Jordán, ¿cuáles son las razones por las que las que Jesús es bautizado en el Jordán? Hay todo un trasfondo de acontecimientos que sucedieron en el Jordán. Sí, que tiene que ver cuando los sacerdotes cruzaron el Jordán, para entrar a la tierra prometida, y cómo pusieron sus pies y cómo cargaron el arca para cruzar el Jordán. Hay toda una enseñanza muy bonita. ¿Y qué sucedió en el Jordán cuando el arca pasó por ahí? Entonces, hay todo un estudio sobre el arca del pacto. ¿Qué representa el arca del pacto? Entonces,
La idea es que los sacerdotes, cuando pusieron los pies en el agua, el Jordán se detuvo. Hay otras cosas de algunas piedras que sacaron, o que están ahí todavía, perdón, pero que están como testimonios sobre eventos proféticos. Entonces, cuando pusieron el arca, los sacerdotes cargaron el arca e Israel pasó debajo del arca. Yo no sé si usted ha escuchado sobre el bautismo. Sí, por ejemplo, hay un bautismo que tiene que ver cuando Israel cruzó el mar. Y hay otro bautismo que es el bautismo del Jordán. Y yo creo que pues no dimensionamos mucho sobre ello, pero es el bautismo del Jordán. ¿Qué es el bautismo del Jordán? Pasar debajo del arca. ¿Estás dispuesto a pasar debajo del arca? ¿Qué significa o qué implica pasar debajo del arca? Sí, por eso es importante estudiar el tabernáculo, los muebles del tabernáculo, cada figura, todo es hay secretos espirituales ahí. Y a través del tabernáculo conocemos la vida íntima de Jesucristo y el ministerio. Es cosas preciosas. Entonces, la idea es que algo quedó en el Jordán. Entonces, en el Jordán sucedieron milagros. Las aguas del Jordán limpiaron las lepras de Namán. Y eso es, ¿qué tipo de lepras? Hay diferentes aspectos de lepras. Hay lepra, por ejemplo, hay una parte en la escritura de alguien que usurpó, hizo cosas que no debería hacer. No recuerdo el profeta, la persona esta que hizo, y salió con lepra en la frente. ¿Cómo entender quién tiene lepra en la frente? Y es difícil trabajar con leprosos. ¿Sabe, por ejemplo, el Antiguo Testamento? Todo eso tiene que ver con la oración. Por ejemplo, hay 4 tipos de lepras en la Escritura. La lepra blanca, la lepra roja, la lepra verde y la lepra amarilla. Y ahí viene la figura de las cenizas de sangre para echarle a los leprosos. Y es todo un tema. ¿Qué es la lepra blanca? ¿Qué es la lepra amarilla? ¿Qué es la lepra roja y la lepra verde? Tiene que ver con actitudes humanas caídas. La lepra roja tiene que ver con adulterio. La lepra amarilla con baja autoestima. No recuerdo las otras porque no es el tema. Entonces, cuando este personaje hizo las cosas a su manera, dice la escritura que salió con lepra en la frente, pensamientos leprosos, lepra en la mente. ¿Quién tiene lepra en la mente? La gente obstinada, la gente necia, dentro del cristianismo. Gente que se pone a hacer cosas para las cuales no fue llamado, ni tiene ese ministerio. Yo la pienso mucho. Platicaba una hermana. Dice, no, pastor, entre más estudio y leo, más me doy cuenta que no sé. Pues sí. Cuando uno empieza a estudiar, a buscar a Dios, se da cuenta que no sabe nada. Lepra en la frente es creer que sé mucho, que nada más mis chicharrones truenan, que mi institución, mi mensaje es el mejor, que nadie me llega.
Ahora, pues todo, por eso hay que estudiar la Biblia. Por ejemplo, ahorita, la cuestión del bautismo es una cuestión muy seria, extremadamente seria. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Se lo voy a leer. Está en el libro. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Bueno, sí. ¿Qué es tomar en vano el nombre del Señor? Yo, mis respetos, mis respetos. Por eso, sí, uno tiene que empaparse de escritura y llevársela calmado, muy calmado. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Batalla uno, se batalla mucho con gente, con las personas que tienen lepra en la frente porque son muy necias. Quieren hacer las cosas a su manera, como ellos quieren. Y si no les sigues el rollo, no por su lado, se enojan. Yo, entre más le checo aquí a estas cosas, digo, Dios, que Dios, agárrame confesado el día que me hables, el día que me toque, el día que me tienes agendado, dame chance de arrepentirme, porque no quiero llegar allá donde vaya a llegar. Pásale para acá, chaparrito. Sí. Y por ejemplo, eso del bautismo no es bautizarse para ser miembro de una institución. El bautismo no es para que yo le pertenezca a una institución. El bautismo es un paso más rumbo a la tierra prometida. Es un mandamiento de obediencia. Ahora, no me puede a mí bautizar Juan de los Garrotes o Pancho Tripas. Tiene que ser una persona, pues que realmente que tiene llamado y Dios lo llamó al ministerio. Por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. Él dice, vosotros sois el sello de mi apostolado. Hay un estudio de Global que es muy interesante. Entender lo que es el sello de Dios. Cuando Dios sella un ministerio. Ahorita, y no lo digo para ofender a nadie. Bueno, se ofende, pues ¿qué le voy a hacer? Es mi punto de vista. Pero ahorita cualquiera bautiza. Y no es para sentirme que yo soy Pancho Camaney y ya lo voy a hacer. No, eso es una cosa seria, es el ministerio. Acuérdense lo que dice en el libro, en el Sermón del Monte. Señor, en tu nombre hice esto y aquello. Hice acá y hice más allá, hice campañas, hice esto y lo otro. Y yo les dejé alejados de mí, hacedores del mal, nunca los conocí. Wow. Les digo esto porque estamos en la iglesia de la Odisea. Tampoco se trata de ser un radical religioso cuadrado. Se trata de dimensionar y ser guiados por el Espíritu de Dios y aprender a través de la palabra. ¿Sí? Entonces hay oraciones leprosas, sí hay oraciones leprosas. Oraciones con lepra. No las escucha Dios porque Dios no escucha al viejo hombre. Dios no escucha la carne. Dios escucha a sus hijos. Y sus hijos no le exigen. Sus hijos le bajan de rayitas. Como David. Señor, voy a la guerra. Sí, David. Y me vas a dar al enemigo, sino para qué voy. Entonces, estamos haciendo muchas actividades en el activismo religioso sin consultar a Dios.
Y pues yo, mis respetos para esto, ¿no? Regresando pues a lo de Jesús. Pues sí es muy importante, por ejemplo, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús. Hay algunos detalles, dice, algunos teólogos comparten que él fue bautizado en el Jordán para reafirmar su ministerio. El ministerio del Hijo viene desde la eternidad y no lo tiene que reafirmar ningún ser humano. El Padre lo envió. Pero, ¿cuáles son las razones por las que él va al Jordán? Una de las razones por las que él va al Jordán fue a levantar lo que quedó en el Jordán cuando el arca del pacto cruzó por ahí. Algunos teólogos deducen que lo que realmente quedó ahí fue el nombre. Ahora, ¿qué significa nombre? En la Escritura no se interpreta nombre como nosotros interpretamos nombre. Nosotros interpretamos como nombre el nombre de una persona. Pancho López, X nombre, ¿no? En la Escritura nombre es naturaleza, es una forma de ser. Entonces Jesús dice, Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Ninguno de ellos se perdió más que el hijo de perdición. Ahora, Jesucristo es el hijo legítimo de Dios. ¿Sabe lo que es eso? Jesucristo es el hijo legítimo de Dios y tiene todo el derecho de usar su nombre. Está en Hebreos. Bueno, pues regresando al Jordán. Entonces, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, la primera cosa que él fue a levantar ahí, ¿por qué? Porque el bautismo del Jordán era un bautismo de arrepentimiento de pecados. ¿De qué se tenía que arrepentir Jesús? Si él no cometió pecado. Entonces él fue a levantar el nombre o la unción que había quedado en el Jordán. ¿Por qué? Porque en el Jordán habían sucedido milagros. La unción estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Fue a levantar esa unción del nombre en su ser. Ahora, todas las personas que fueron bautizados en el Jordán antes de Jesús, todos los pecados de esas personas quedaron ahí en el Jordán. La segunda cosa que Jesús hizo fue tomar los pecados de toda aquella gente que se había arrepentido y ponerlos en sus espaldas para llevarlos a la cruz y morir por ellos. Ahora imagínate la situación en el cielo cuando el Padre ve que su Hijo ha bajado al Jordán y va a empezar el ministerio. Pues le dice a Juan, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces imagínate lo que Juan escuchó. Juan escuchó la voz de Dios, audible. Y él debe haberla escuchado mejor que todos por el ministerio que está realizando ahí. Una vez que Jesús fue bautizado y sale del Jordán, ahí se le acabó la chamba a Juan. Debió de haberle dicho,
Maestro, Mesías, Señor, pues ya anuncié que tú ibas a venir, ya compartí, bauticé toda esta gente que está aquí. Todos los que ves aquí ya están bautizados. Ya te presenté, tú eres el Mesías. ¿Ahora qué hago? ¿Te sigo? Entonces, ¿qué debió haber hecho Juan? Debió de haberle entregado a la gente y no la entregó. Eso nos pasa a los pastores celosos. No tenemos la terapia espiritual a través de la palabra para entregarle la gente a Jesús. No nos creemos dueños. Nos enojamos si el hermano que viene aquí se va a otra iglesia. Mira, si se vaya a la católica, pues tiene razón. Pero a lo mejor ya no estás alimentando a las ovejas tienen hambre y van a buscar qué comer. Porque nuestros mensajes son mensajes recalentados. ¿Tú crees que vamos a mantener a la gente fuerte en Dios dándoles maruchán? ¿Mensajes recalentados? ¿O fusilándote mensajes de Cash Luna, el de Maldonado? De todo este comercio del Evangelio. ¿O de qué tipo de agua le damos a la congregación? ¿Agua estancada? ¿O aguas de corrientes vivas? Si tú buscas a Dios, si eres honesto y das este tipo de aguas, la gente no se va a ningún lado, no tienes por qué estarla peleando. Al final de cuentas, le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué le costaba a Juan el Bautista? Haberle dicho, Señor, toda esta gente por la cual tú me diste gracia, aquí están, ya te bauticé, tú eres el Mesías, dime qué hago. ¿Qué hago? ¿Quieres que barra la iglesia? ¿Quieres que limpie los baños? ¿Quieres que me ponga en la puerta a recibir a la gente? ¿Quieres que vaya a repartir folletos? No, no le dijo eso. Quería seguir siendo jefe. Eso es lepra en la frente. El ministerio, o sea, no estoy diciendo que Juan se perdió y se fue no, es simbólico. Es trabajar con nuestro orgullo. Con ese Juan que llevas por dentro, bautista, que no quiere entregar el ministerio, que quiere seguir controlando. Te digo porque pues yo trabajo con mis emociones. ¿Y qué pasó? Pues él siguió con su mensaje, pero ya sin unción. Jesús no le dijo, Juan, quiero que vayas y reprendas a Herodes y le digas adúltero. Jesús no le dijo a él que fuera, él fue solo, de acomedido. No le funcionó. ¿Cuántas cosas hacemos solos, sin consultar a Dios, de acomedidos, y no funcionan? Pues muchas. Entonces, lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Entonces, cuando los discípulos de Juan le dicen, aquel que bautizaste en el Jordán, bautiza a mucha gente y hace milagros. Entonces, le preguntaron a Jesús y Jesús le mandó un mensaje a Juan. ¿Qué le decimos a Juan? Díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres les es predicado el Evangelio. Entonces Jesús le mandó un mensaje clave, muy especial, que Juan debía haber entendido. ¿Por qué? Porque ahí en la cárcel Juan le dijo, pregúntale a él si es él o esperamos a otro. Ya estaba dudando.
Y esto nos pasa a nosotros cuando estamos en crisis. ¿Será cierto? O nomás cambié de religión. Y luego viene el diablo y te dice, ir el carro que trae el pastor. Esa Cherokee negra, con llantas plateadas. Y luego le gusta estar comiendo sashimi de atún. ¿Qué te dice el chanclas? ¿Qué le estará diciendo a Juan? Y Juan murió degollado. ¿Sí? Le cortaron la cabeza. ¿Qué simboliza eso? Que Cristo es la cabeza. Y cuando pierdes esa cabeza que es Cristo, automáticamente pierdes la tuya. Son lecciones para trabajar con nuestra carne, no para criticar a Juan. Sí, él fue utilizado como esta figura. Sí, y pues tuvo todas estas experiencias, porque vamos a regresar acá a las cuatro esquinas. Entonces, estas cuatro esquinas, la esquina del pobre, del huérfano, no, perdón, del extranjero, del huérfano y de la viuda, está relacionado con los cuatro niveles de amor. No lo traigo en croquis, pero parece que en la primera esquina del pobre, que tiene que ver con la yud, está el amor que perdona. Entonces, cuando Él está colgado en la cruz, en una forma, fue tratado de una forma brutal. Fue azotado. El otro día estaba viendo un poquito sobre el tipo de látigo que golpeó las espaldas de Jesús. Hay diferentes versiones, ¿no? La otra vez estaba viendo que supuestamente se llamaba el gato de las 9 colas, algo así. ¿Por qué? Porque en las puntas del látigo tenía así como lo que le ponen a los gallos de pelea. Entonces, cuando el látigo golpeó sus espaldas, las puntas del látigo se encajaron en sus espaldas y le abrieron boquetes, agujeros, heridas, y brotaron pedazos de carne. El diablo pensó que estaba siendo vencido. El diablo no supo que el milagro que sucedió cuando ese látigo azotó sus espaldas. Veneros de sangre fluyeron de sus espaldas para formar el mar del olvido. Y tomaré tus pecados y los arrojaré al fondo del mar, y nunca más me acordaré de ellos. Entonces, cuando Dios perdona, Dios olvida. Entonces es el amor que perdona. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor que olvida. Entonces cuando Dios te perdona, Dios olvida. ¿Por qué no? ¿Por qué no olvidas tú? Ahí andamos diciendo que perdonamos y nomás nos sacan la lengua y nos acordamos de lo que nos hicieron. Es que no se me olvida que me invitó a comer tacos hace 20 años y ahí me dejó plantada en la plazuela y no fue. Es que no se me olvida, olvídalo ya. Hay gente que está resentida. Hay gente que está amargada, frustrada, atorada. Es más, hasta castiga a Dios. Todo eso es lepra. Cuando usted perdone, olvide. Olvide. ¿Qué es olvidar? No es que se te borre la cinta así que con un borrador se borre, no.
es que te acuerdes y ya no sientas nada. Eso es olvidar. Pero ¿se acuerda usted y se pone grava de vuelta? Es que no sabes manejar el perdón, no sabes trabajar con la sangre, no sabes manejar en oración la sangre del Cordero. Entonces tienes que empaparte de sangre, o sea, de los estudios de la sangre por el pecado, la sangre del todo quemada, la sangre de paces, la sangre de expiación, la rueda de la sangre. ¿Cómo se trabaja con la sangre por el pecado? Pues ve Éxodo 27 y ve las figuras que estudia sobre el tabernáculo. ¿Qué es la sangre del todo quemada? ¿Qué es la sangre de paces? ¿Qué es la sangre de expiación? ¿Sí? Entonces el amor que olvida, el amor que no culpa. Cuando Él está colgado en la cruz, Él no está diciendo, por culpa de estos judíos y de estas personas, estoy yo aquí colgado. Por culpa de ellos he sido azotado, no está culpando a nadie. Nosotros siempre andamos buscando un chivo expiatorio para echarle la culpa. A ver quién se nos atraviesa para culparlo y justificarlo y sentirnos las víctimas. Entonces ese es el amor que perdona, el amor que no, el amor que comparte. ¿Sí? Entonces aquí en este versículo que vimos de 1 Corintios 14, 1 dice, voy a ir para allá de vuelta. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1. Seguid la caridad y procurar los dones espirituales. Entonces, ¿cómo quieres tener los dones espirituales si no tienes el amor de Dios? Entonces, ¿para qué quiero los dones? Para presumir. Es que yo tengo el don de esto y el don de aquello y el don de más para allá, no. Pero no tienes el amor. No perdonas. No olvidas. No compartes, perdóname, pero un piojoso. ¿De a qué me refiero yo? No te extiendes, no abrazas, no cobijas, no apoyas, no te extiendes. Eres un resentido, amargado, frustrado, que nomás está buscando errores en las personas para justificar tu interior. No, esto no funciona así. Entonces dice, seguir la caridad, procurar los dones espirituales, más sobre todo que profetices. Si ahorita hay una epidemia de lo relacionado con los profetas. Estaba platicando hace días con un amigo mío, pastor. Estamos comentando sobre la cuestión de profetas. Y no, pues es todo un paquete eso. Hay los profetas de Dios. Pues ¿quiénes son los profetas de Dios? Los que están en la Escritura. Los profetas mayores. ¿Quiénes son los profetas mayores? Y los profetas menores. ¿Quiénes son los profetas mayores? Pues comenzamos con Isaías. El viejo estaba pesado, mis respetos. Jeremías. Ezequiel. Y cada uno de estos personajes fueron portavoces de aspectos de la naturaleza de Dios. Entonces, Jeremías es un profeta en el ámbito del Padre, por lo que él comparte. Sí, y algunos dicen el profeta llorón. No, Jeremías tenía el don de las lágrimas. Las lágrimas son oración líquida.
Una iglesia sin lágrimas es un club. Ahora, habría que analizar la cuestión de las lágrimas. Alguien me estaba enseñando. Por ejemplo, cuando una persona está enojada, está grave y llora, me comentaban que esas lágrimas son lágrimas saladas, traen ácido. Pero una persona que tiene gratitud y es agradecida y se quebranta ante Dios, sus lágrimas son dulces. ¿Cómo serían las lágrimas de Jeremías? ¿Saladas o dulces? ¿Cómo estarían las lágrimas de aquella mujer que se postró a los pies de Jesús y con sus lágrimas le lavó los pies? Con su pelo le secó los pies y todavía derramó un perfume muy caro a sus pies. Ahora te pregunto, ¿a qué saben tus lágrimas? Hay gente que llora en la iglesia, pero llora de crisis. Y los tipos de manifestaciones que tiene alguna gente son brotes psicóticos, porque no saben trabajar con su carne. Y luego creen que son muy espirituales. Inclusive hay manifestaciones, quiero decirte que uno no pierde la conciencia cuando entra en manifestaciones o en el poder de Dios, uno está consciente de lo que está pasando. Pero yo no sé, esa escuela que traen que la gente piensa que pierde la noción y anda golpeando gente y hace, no es así. Pero hay gente que no se deja enseñar. Estamos conscientes de lo que el Espíritu Dios hace, a menos que sea algo especial. Por ejemplo, es muy importante estudiar sobre las manifestaciones. Voy a regresar a lo de las lágrimas. Dice David, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas escritas en tu libro? Dice Jeremías, ríos de lágrimas brotan de mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Esas lágrimas de Jeremías. Ahora, Jeremías está, en el libro de Lamentaciones, está en un cuenco llamado, un cerro que se llamaba La Calavera. Desde ahí está viendo hacia Jerusalén y está intercediendo y llorando por Jerusalén, por el cautiverio, porque habían sido llevados, ¿sí?, a otro lugar. Y esas lágrimas tuvieron su efecto porque parece que 70 años después salieron libres. Lágrimas proféticas. ¿No quieres llorar por tus hijos? Vienes a un servicio y nomás calientas la banca. Me estoy desahogando. No tienes compromisos serios con Dios. Quieres que Dios toque y cambie a tu familia, pero tú no participas. No te involucras. No hay lágrimas. No te relaciones, no inviertes en lo espiritual. No siembras con Dios para que haga frutos. ¿En qué sentido? Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios lo cumple. ¿Sí? Entonces, esas tipo de profetas, ¿sí? Y luego están los profetas menores, que pues mis respetos para estos profetas. Y platicando sobre los profetas, pues están los profetas de Dios. Ahora, yo no digo que no existe ese tipo de dimensión, este aspecto, pero hay que entenderlo bien porque ¿cómo va a ser profeta alguien que ni conoce la Biblia? Y luego toma un curso patito de superación personal, sustentado en interpretaciones equivocadas de la Biblia, y dices que dice en la Biblia, si la interpretas así. Y ellos estudian sobre el pensamiento positivo y se meten que en rollos cabalísticos. Y luego ya quieren, no se trata de eso. La cosa es seria.
Entonces, dice sobre todo que profetices. Por aquí traigo, ¿qué es? Hay dos tipos de profetas, pero vamos a ver, ya ese tiempo se nos vino encima. Vamos a terminar con esto y la dejamos pendiente, no tenemos ninguna prisa. Estas son charlas, tú puedes estar no de acuerdo conmigo, estás en tu derecho. Estás en tu derecho de no estar de acuerdo conmigo, no es una verdad absoluta, son mis puntos de vista, como tú tienes los tuyos. Hay dos tipos o vamos a poner tres grupos. La gente que viene y que no conoce, pecadores vamos a ponerle. Y luego están los ignorantes, los que no conocen la Biblia. Y luego están los que están siendo educados. Tenemos eso como congregación, pero sin ofender. ¿Quién son los pecadores? Los que no han tenido una experiencia con el Señor y que llegan y no saben ni qué, pero ahí van. Y luego, ¿quiénes son los ignorantes? Los que no conocen los principios de Dios. ¿Y quiénes son? Y luego están los educados. ¿Quién? Los que están en crecimiento. Entonces, también parte de Corintios habla de los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Los infieles no son los inconversos. Los infieles son los cristianos que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Que no tienen compromiso. Que les vale, que así como van y se revuelcan en el mundo, luego vienen y se meten en las cosas de Dios. Esos son los infieles. Porque aquí en Corintios habla de los infieles. Habría que ubicarnos con lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué es un profeta? Un profeta es... ¿Dónde lo apunté? Está muy interesante esto del profeta. Un profeta es alguien que habla bajo inspiración divina y trae un mensaje de edificación, exhortación y consolación. Entonces, un verdadero es un predicador que predica bajo la unción de Dios y su mensaje es un mensaje que edifica de las bases, el fundamento, y luego exhorta y trae mensaje de consolación. Entonces hay profetas de la palabra y profetas del Espíritu. Entonces es muy importante conocer profetas de la palabra y profetas del Espíritu. Para eso había que ver antecedentes en la Escritura. No sé cuánto sepa usted ha estudiado sobre el Umín y el Turín. ¿Cuándo fue la última vez que fue utilizado el Umín y el Turín? ¿Dónde aparece el Nuevo Testamento? ¿Qué es el Umín y el Turín? El sacerdote cuando entraba al lugar santísimo se ponía una plancha con 12 piedras y entre las 12 piedras ponía otras dos, se ponía otras en el pectoral. Estas piedras, o sea, este pectoral, con él entraba al lugar santísimo. ¿Y para qué era? Porque el sacerdote entraba para pedir el testimonio. Y pues preguntarle a Dios, yo creo que es esta cuestión de la telepatía espiritual, de los pensamientos del sacerdote, eran escuchados por Dios y Dios le contestaba, pero para testificar que realmente era Dios el que le está hablando al sacerdote, destellaban las piedras. Y si las piedras destellaban, ese era el testimonio de Dios. Entonces, Umín y Turín son luces y perfecciones.
Entonces, el umín representa la palabra y el tumín el espíritu. Y es el espíritu y la palabra. Sí, y estas cosas, pues, ¿por qué? Porque considero yo que el Nuevo Testamento tiene su base en el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento tiene que ser interpretado con las bases del Antiguo Testamento. Y pues eso es que hay que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque pues ahorita hay mucho sobre la cuestión de la profecía, de profetas y la guerra espiritual. Me está platicando el hermano y le digo, a ver, y en la guerra espiritual, digo, en una guerra natural, pues hay heridos de los dos, por parte de los dos ejércitos. Algunos tienen muertitos. Luego tienen sus ambulancias para cargar a los enfermos y llevarlos a los hospitales. En la lucha espiritual, ¿a dónde llevan los enfermos? ¿O cómo está eso? Dice, ¿cómo? Sí. En esta guerra espiritual, ¿habrá ángeles o demonios heridos y a dónde los llevan? ¿O ángeles heridos de dónde los llevan? Creo yo que estamos malinterpretando eso. Necesitamos conocer la palabra. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os libertará. Le comento, no tiene que estar de acuerdo conmigo. No tengo la verdad absoluta. No soy la última Coca-Cola del desierto. Mi Salvador se llama Jesucristo. El que me guía es el Espíritu de Dios. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por mis pecados, por mi vida. Y me dio acceso a través del sacrificio a poder ser salvo. Y a través del sacrificio que Él hizo en la cruz tengo acceso al trono de la gracia. Tengo la gracia de Dios sobre mi vida. El único perfecto es Dios. Así que pues, no sé si nos enredamos más, pero se trata de pláticas. Pues que Dios lo bendiga. Un saludo para todos y que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo para Luis.